en nuestro canal 4RD. Y hoy tenemos dos invitados, pues interesantísimos, con un tema tan interesante como ellos. Tenemos aquí con nosotros a Inca Matila, que es economista, que es representante, residente en República Dominicana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y acompañándole ahí también tenemos, y acompañándonos sería, ¿no?, a Víctor Rodríguez, representante allí del sector privado en cierto sentido, ¿no?, o parte de ese sector, que también en el PNUD, aunque has pasado por el Ministerio de Industria y Comercio y tiene toda una trayectoria desde las ingenierías hacia el negocio, hacia los negocios, Víctor. Qué interesante todo esto, ¿no? Vamos a hablar, sí, de micro, pequeñas y medianas empresas en esta época de tiempo de coronavirus, esta crisis que nos toca. Ya Inca Matila nos pondrá en un contexto, ella como finlandesa que es, y por lo tanto en contacto con una realidad lejana allá que no es nuestra, pero que nos es cara también, nos interesa, y ella ha estado aquí también, sobre todo interpretando nuestra realidad, realidad que ha sido en los últimos tiempos, a mi modo de ver, de promoción y de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con iniciativas que hemos visto como Banca Solidaria, como los proyectos del FEDA, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, por ejemplo, el trabajo hecho por la Fundación Reserva del País, que también es un prestamista de segundo piso para las asociaciones, las cooperativas. Y de repente, después de ese boom que hemos nosotros visto, nos chocamos con el coronavirus, que es una verdadera tragedia que choca al mundo y nos afectará y nos está afectando a todos. Veamos, Inca Matila, bienvenida aquí a Ojalá. Es un gusto, un placer tenerte aquí, y nos gustaría pues oírte ya conversar sobre el tema. Así que adelante. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Este tema que hoy estamos tratando de micro, pequeñas y medianas empresas claramente es muy importante porque estamos frente de una crisis que no solamente es una crisis de salud, como conversamos ya informalmente antes que arrancamos, sino estamos frente a probablemente el peor crisis a nivel mundial de desarrollo humano sostenible. Los efectos socioeconómicos son tremendos. Estuvimos también conversando de cómo desde el inicio de la pandemia, cuando en marzo despertamos a esta realidad aquí en República Dominicana, tuvimos una proyección que hemos tenido que revisar varias veces. Y que claramente en este momento lo que podemos evidenciar, que por ejemplo en lo que son los datos de nuestra Oficina de Desarrollo Humano Global, que es la primera vez, por ejemplo, desde 1990, cuando empezamos a medir desarrollo humano, que se prevé una caída en estos términos. Entonces, claramente tenemos que ver cómo enfrentamos una crisis tan multidimensional y que, contrario a muchas otras crisis, tiene el mercado laboral en el epicentro. Y claramente en este momento lo que tenemos una tremenda amenaza al capital humano, donde además la crisis y este shock de salud está interactuando con las desigualdades y brechas preexistentes al COVID-19 y profundizándolos. Y claramente las micro, pequeñas y medianas empresas están al centro de esta situación, no solamente aquí en República Dominicana, sino en varios países, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, sabiendo que micro y pequeñas empresas forman la gran mayoría del tejido empresarial del país, contribuían casi 40% de PIB, de Producto Interno Bruto,
y claramente también es importante fuente de empleo. Así que muchas gracias nuevamente por esta invitación. Bien, adelante Víctor. Tú estás también en contacto con esta realidad ya hace un tiempo desde diferentes ángulos, lo cual te da, por lo tanto, también una riqueza de enfoque. Has estado en el sector privado, has estado en el sector público y me gustaría pues también que compartieras con nosotros tu propia perspectiva del problema. Claro. Sí, muchas gracias, don Ramón, por la oportunidad. Bueno, las MIPYMES realmente son las más afectadas por la crisis del coronavirus, sobre todo por todas las medidas que se han tomado para evitar, obviamente, la propagación. Sabemos que un virus que se propaga mucho más rápido que otros y eso obviamente trae consigo que se afecten muchos tipos de negocios, a pesar de que, por ejemplo, los restaurantes están vendiendo su comida por delivery. No es la misma dinámica cuando tú vas a un restaurante, o en este caso, por ejemplo, los gimnasios están cerrados, también están cerradas, bueno, que las escuelas privadas, que son parte también de este sector, y vemos que realmente es una situación que aparentemente se va a seguir agravando si en realidad no se toman las medidas necesarias. Y también aquí la sociedad civil tiene un papel fundamental para evitar la propagación del virus. Entonces, la idea de este programa es que podamos conversar y traer algunas soluciones en el marco de esta crisis para que las MIPYMES puedan reactivarse, puedan actualizar su modelo de negocio en virtud de la crisis. Y obviamente la crisis trae un mensaje y tenemos que tratar de interpretarlo para tomar mejores decisiones en el futuro. Inca, Matila, el PNUD, tú vienes de lejos, tú conoces de tu realidad allá en Finlandia, en Europa, digamos, pero conoces también del impacto que las economías internacionales, las grandes economías en los países nuestros. Antes de entrar así en la micro realidad dominicana y con toda la gravedad que esto plantea, a mí particularmente me preocupa mucho una situación que estoy observando en uno de los agentes económicos más importantes del mundo, que es Estados Unidos. Estados Unidos está en una crisis multidimensional, desde luego, pero en la cual el coronavirus tiene una particular marca, ¿no? Porque allí es como donde se ha cebado con más de 4 millones de casos, ya rumbo a los 150,000 muertos, y veo empresas acogiéndose a la ley de quiebra como Brooks Brothers y todas esas que son empresas, no diríamos de la gran industria, pero sí de la industria del detalle, de todo esto, ¿no? Que afecta mucho también a la pequeña, a la mediana empresa. Por lo tanto, ayúdanos un poco quizás a ver todo lo que esto puede representar para la economía mundial, además, y ya no solo para la particular dominicana, que tiene fuertes raíces en la economía norteamericana, porque no solo porque tenemos 2 millones de dominicanos allá, sino porque también ellos son fuertes contribuyentes a la economía dominicana. Me gustaría oír de tu parte, ¿no? Un poco ese contexto internacional en el que también estamos envueltos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Esto es muy cierto, es lo que usted señala, que definitivamente estamos en una situación que no hay ni un país en el mundo que no estaría enfrentando de una u otra manera los efectos no solamente en la dimensión de salud, sino también en las dimensiones socioeconómicas de esta pandemia. Y claramente lo que está pasando en Estados Unidos, incluso lo que pasó en China, indirectamente y directamente nos va a afectar aquí en República Dominicana. Claramente lo que estamos mirando, que las cifras de contracción económica, por ejemplo, en Estados Unidos, se prevé en este momento una caída del 7%, que es muy impactante, siendo Estados Unidos un socio tan importante para comercio.
para República Dominicana y tantos otros países de América Latina y el Caribe. Y aquí hay otro elemento lo que también tenemos que ver con mucha profundidad, que es justamente los y las dominicanos los que están viviendo en Estados Unidos, porque sabemos la importancia de las remesas para la economía y las familias, y sobre todo las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, yo creo que esto requiere, y esto es algo que vamos a conversar seguramente con mayor profundidad, pero como estamos ante un escenario donde las proyecciones en términos económicos e incluso las proyecciones que va a pasar, por ejemplo, con pobreza y la situación de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, estas proyecciones se están revisando constantemente, porque probablemente estamos ante una situación con tantas variables desconocidas en este momento, que realmente la impacto y la profundidad de la crisis es todavía desconocida. Lo que sí, desde nuestros análisis de PNUD, tanto para República Dominicana, pero en general para la región de América Latina y el Caribe, estamos señalando que mucho va a depender también de las acciones de gestión en este momento. Entonces, entonces es muy importante, digamos, pensar estas acciones de políticas públicas, unir las alianzas. Yo creo que lo que hemos visto, por ejemplo, en República Dominicana, estas expresiones de solidaridad, por ejemplo, del sector privado, que realmente diferentes sectores se están sumando para buscar las soluciones y mitigar los efectos inmediatos. Pero también lo que tenemos que empezar a pensar es el mediano y largo plazo. Yo creo que aquí lo que también pudimos ver en caso de Asia ya está en este momento, si no en la senda de recuperación, ya está buscando, digamos, las pautas y las rutas de recuperación. Y en este momento no podemos olvidar esta dimensión de mediano o largo plazo. No podemos regresar donde estuvimos, sino tenemos que pensar dónde queremos estar en futuro. Y en esta situación, a pesar de esta dimensión, digamos, preocupante en todos los sentidos, creo que también esta situación nos ofrece una oportunidad de posiblemente impulsar algunas transiciones importantes para un futuro. ¿Qué tipo de República Dominicana queremos para el futuro? Por ejemplo, lo que hemos visto en estos pocos meses, el salto que ha pasado, por ejemplo, en digitalización, el salto que ha pasado, por ejemplo, en la adaptación del sistema escolar, incluso volviendo a las micro y pequeñas empresas, desde inicio empezamos a impulsar fuertemente como estas soluciones innovadoras, donde ponemos digitalización, nuevas soluciones al centro de la acción. Y aquí, don Ramón, quiero poner un elemento al centro de la atención. Como estamos en esta situación de tanto incertidumbre, es probablemente más importante que nunca contar con buenos datos, buen análisis. Esto no es una situación donde podemos empezar a improvisar. Y por esta razón, desde la primera acción que hicimos para el sector de micro y pequeñas empresas en República Dominicana, y de hecho varios de los países de América Latina y el Caribe nos están contactando para compartir esta experiencia y replicar lo que hemos hecho aquí, es principalmente fuimos a las micro y pequeñas y medianas empresas y empezamos a preguntar qué está pasando en su realidad. Entonces, en abril arrancamos con esta encuesta. Y es importante ver que esto pasó antes que se puso incluso en marcha todas estas medidas que el gobierno de manera muy efectiva, de hecho, pudo poner en marcha. Quédate en casa, el programa de PASE, y esto no ha sido posible en muchos otros países de América Latina y el Caribe. Y en este momento, en abril, por ejemplo, el escenario, lo que vivieron las micro, pequeñas y medianas empresas fue ya bastante preocupante. Por ejemplo, el 50% de las personas empresarias consideraban muy probable que se tienen que declarar a bancarrota. Prácticamente 97% de las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que paralizar completamente o de gran medida su actividad.
Y, por ejemplo, vimos también algunos elementos que solo 14% de las micro, pequeñas y medianas empresas estaban en este momento en condición de aplicar teletrabajo. Y la misma situación también, lo que pudimos comprobar, que había muy poca información, que a pesar que se estaba poniendo en marcha, digamos, las diferentes medidas, pudimos comprobar asimetrías de información importantes. Entonces, esto, por ejemplo, nos ha dado como primera fotografía para empezar a diseñar también acciones contundentes y soluciones que sí pueden acelerar la recuperación, además de dar, digamos, una respuesta inmediata a la situación preocupante del sector. Entonces, don Ramón, la importancia de conocer lo que está pasando. Y justamente por esta razón, conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Micro y Pequeñas Empresas, estamos poniendo en marcha nuevamente una encuesta representativa que nos da luces cómo está la situación ahora. Entonces, yo creo que esto es un elemento muy importante que estamos considerando, volviendo a su pregunta, a nivel mundial, a nivel regional y aquí en República Dominicana. Tenemos que empezar a entender qué está pasando. Y tenemos que entender que las soluciones que aplicamos en pasado ya no son soluciones para esta situación. Tenemos que empezar a pensar las soluciones del futuro. Y claramente desde el Sistema de Naciones Unidas, en el marco global que tenemos para todo el Sistema de Naciones Unidas para respuesta y recuperación de la crisis COVID-19, estamos poniendo en el centro dos elementos. La importancia de mirada inclusiva y la importancia de incorporar la sostenibilidad. De cierta manera, no podemos llegar a sociedades resilientes y productivas sin estas dos miradas. Entonces, esto es algunas de las pautas que también nos va a apoyar a buscar estas soluciones de nueva generación para mover a una nueva normalidad o covidianidad, como dicen acá. Y último punto, ya que su pregunta era amplia, entonces mi respuesta también es más amplia. Entonces, yo creo que hay otra oportunidad y yo creo que es importante que salimos. Es una situación preocupante, pero tenemos que buscar estos motores, estos impulsores que puedan, digamos, acelerar esta recuperación, esta situación preocupante y abrir incluso nuevo tipo de oportunidades. Y aquí quiero poner en mesa un elemento importante. Justamente por la dimensión global de la crisis COVID-19, también podemos mirar qué está pasando en los diferentes países. Podemos importar y exportar soluciones. Es muy importante que no cometamos los mismos errores que se cometió posiblemente en los países que experimentaron el pico de la pandemia hace unos meses. Y esto es algo que nosotros, por ejemplo, desde PNUD, con la red de laboratorios de innovación social o laboratorios de aceleración de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, hemos puesto muy al centro de nuestra actuación. Tenemos una red que cubre 78 países a través de una red de 60 laboratorios y hemos retado a nosotros mismos como organización de transferir y compartir rápidamente estas soluciones. Y don Ramón, aquí quiero mencionar un tesoro que creo que tenemos a manos también en este momento. Muy rápidamente también ya en mes de abril empezamos intercambios con otros países de América Latina y el Caribe y desde Ecuador trajimos una experiencia interesante que son guías y, digamos, guías e instrucciones muy prácticas. Hicimos 6 guías diferentes que Víctor puede profundizar un poquito más, que realmente dan las pautas y digamos, las maneras concretas a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuáles pueden ser las maneras concretas para superar esta situación. Entonces, muy rápidamente vimos lo mejor que existía en este momento, trajimos esta experiencia a República Dominicana, por supuesto lo aplatanamos de camino para que quepa bien y adherirse a la realidad de República Dominicana como corresponde. Y creo que esto ha sido como uno de los ejemplos de las oportunidades.
Yo creo que otro elemento interesante que muy al principio también impulsamos conjuntamente con el ministerio fue la digitalización de los centros MIPYMES. En el país existe toda esta red de apoyo al tejido empresarial de micro y pequeñas y medianas empresas a través de esta red de centro MIPYMES, pero no podían funcionar porque prácticamente en muchos casos están ubicados en universidades. Entonces, cuando se cerró las puertas, cerraron las puertas también de los centros MIPYMES. Entonces, muy rápidamente logramos una adaptación de su modus operandi a una digitalización y pudieron empezar a contactar, digamos, sus clientes de manera virtual y no a través de tecnologías muy sofisticadas, sino por internet, por WhatsApp, por teléfono, pero se logró esta conexión. Y estos son algunos de los ejemplos de las oportunidades que vemos en este momento. La pandemia es mundial, pero posiblemente también las soluciones pueden ser mundiales. Ojalá, es una gran cosa, además una gran innovación. Víctor, danos tu propia idea de todo esto, ¿no? Tu propia versión de esta respuesta tan interesante que ha sido múltiple, además multidimensional, esta respuesta de Inca Matila. Danos tu propia versión sobre estos temas, tú que no estás aplatanado, tú eres aplatanado. Sí, bueno, no, y siguiendo con lo que Inca decía, por esto pensamos en desarrollar un programa que tiene como nombre Ponte en Marcha, conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y prácticamente pensamos en desarrollar una serie de guías que el mismo empresario, desde que la viera, pudiera implementar estas acciones, o sea, con un lenguaje súper llano, práctico, y un documento muy corto de 3 o 4 páginas. Y prácticamente, ¿qué perseguimos con eso? El uso amigable por parte del usuario, estar consciente, ¿verdad?, de las limitaciones, para brindar una asistencia técnica, sobre todo presencial de calidad. También, sobre todo, con la limitación en el manejo de tecnología, porque si bien es cierto, en las zonas urbanas tenemos buen internet, lo menos cierto es que también en las zonas rurales, sobre todo donde están esos pequeños colmados, los salones, y toda la tipología de negocio del sector MIPYME, bueno, pues van a requerir también un apoyo diferenciado. Entonces, es prácticamente una caja de herramientas que tiene una serie de soluciones, video didáctico, plantilla en Word, plantilla en Excel, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la actualización primero del modelo de negocio y que puedan seguir operando. Estas guías, tal como decía Inca, son 6. La primera es mantener activo tu negocio. Aquí prácticamente enseñamos a los empresarios a maximizar el WhatsApp, porque en la encuesta que hicimos de MIPYMES nos dimos cuenta que la herramienta que más usan los micro, pequeñas y medianas empresas prácticamente es el WhatsApp para comunicarse con sus clientes. Entonces, aquí queremos maximizar el WhatsApp y damos una serie de herramientas para que las puedan ser eficientes, que puedan identificar el número del WhatsApp del negocio, diferenciarlo de que no es el personal. Hay un conjunto de cuestiones de configuración también a nivel de la aplicación que vamos a enseñar a los empresarios para que puedan vender a través de esta herramienta. Así mismo, la guía número 2 trata sobre todo el manejo eficiente de pedidos y entregas. Si alguien a usted lo llama por teléfono, le escribe un correo o le escribe un WhatsApp, se supone que la empresa tiene que responder en base a la necesidad de los clientes, porque las empresas existen por esto, porque tenemos que resolver un problema de un cliente. Entonces, le planteamos una serie de herramientas para mantener los pedidos y entregas de forma sostenible y sobre todo que en nuestro barrio existe lo que se llama el fiado, ¿verdad? Que podamos llevar eso de forma importante, anotado, que tengamos un registro para evitar inconvenientes, sobre todo en estos tiempos de crisis, que sabemos que los ingresos han disminuido considerablemente. La tercera guía trata sobre organiza tu finanza en tiempos complejos. Aquí se le da una serie de herramientas para manejar las finanzas. Obviamente sabemos que el MIC y un conjunto de instituciones en los últimos 10 años han apostado mucho a todo el tema de educación financiera,
No menos, todo ese tema de la educación financiera con la crisis cambia considerablemente porque hay menos ingresos, la gente tiene que maximizar recursos. Y aquí planteamos una serie de medidas. La cuarta guía trata sobre todo el tema de limpieza, higienización y seguridad en tu negocio y tu cliente, porque hay que asegurar sobre la trazabilidad de la higienización de los productos que tú le vendes a los clientes. Ponemos el caso de los colmados, por ejemplo, que si tú tienes delivery, hay una buena práctica que lo ideal es que tú le lleves esos productos lo más higienizado posible, y un conjunto de herramientas que vamos a profundizar ya más adelante con unos talleres. La quinta guía es cómo aprovechar las distintas formas de pagos. Esto es bien interesante. Yo creo que una de las consecuencias positivas de la crisis, porque hay que mirar, yo soy más del lado optimista, es que las MIPYMES y las empresas y organizaciones en sentido general se han obligado a implementar todo el tema de digitalización y transformación digital. Mira hoy cómo estamos haciendo un programa por Zoom. Yo nunca me lo imaginaría, por ejemplo. Suena bastante bien. Entonces, también esto, aplicarlo a los negocios puede ser bastante interesante. Y hablando de formas de pago, que las MIPYMES puedan utilizar las diversas formas existentes que tiene el mercado, sobre todo el sistema financiero, el fintech, como le dicen también, para que puedan de una otra manera cobrarle a sus clientes por las diversas formas que existen. Eso lo vamos a ver también en los talleres. Vamos a dar la información de los talleres desde que termine con la guía número 6, que ya sería la última, que trata sobre cómo generar productos y promociones atractivos para tus clientes. Ahí le enseñamos todo el tema de cómo hacer combos, cómo hacer compra conjunta para maximizar, ¿verdad?, todo el tema de los productos, todo el tema de precios y demás. Entonces les invitamos a todas las personas que entren a nuestro portal web www.pnv.org para que puedan obtener toda la información de las guías y también de los talleres que empezamos a partir del próximo miércoles 29. Va a ser por Zoom también, porque obviamente no podemos hacerlo presencial, para que de una otra manera, de acuerdo al interés de cada una de las guías, pues puedan aprovechar estos talleres de forma gratuita, impartida por expertos en cada una de las materias. Bien, yo hice mi guía, ya tengo los 6 puntos. Muy bien. Anoté, hice mi tarea. Sí, porque yo soy miembro de una cooperativa, yo soy el presidente de una cooperativa que está comenzando ahora, cooperativa de comunicadores y personas afines a la comunicación, que de repente estamos convocados a eso todo. Nosotros no estamos en nada más que en la teoría, tanto Inca como tú, Víctor, como todos, estamos todos involucrados, metidos, impactados por esta situación, y realmente hay que imponerse, hay que evitar lo que yo veo que viene y que es lamentable realmente, que después que se ha hecho un esfuerzo tan grande, porque yo sé cuál es el esfuerzo que se ha hecho en ese viceministerio de MIPYME, pues, en diferentes momentos, pues entrevistándolos tanto a sus dirigentes como al propio Ignacio Méndez, que ha sido el protagonista de aquel proceso allí en el viceministerio de MIPYME. Y a mí me da realmente grima, como decimos los dominicanos, no sé, Inca, si conoces la palabra. Ya. Me da, sobrecoge, ¿no?, el que nosotros podamos caer en una situación tan grave como la que yo percibo que podría ocurrir realmente en este momento, que es una mortandad de micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo micro y pequeñas. La mediana tiene una cierta lógica que le permite crear un poco la tempestad, pero la micro y la pequeña son empresas muy susceptibles, muy volátiles, y sería lamentable el que uno pueda ver, ¿no?, una desaparición como la que yo puedo percibir, ¿no?, que puede traernos el COVID. Sobre todo a la luz de que
Los procesos no se aprenden rápido. Pronto y bien no andan juntos, dice el pueblo dominicano. Pronto y bien no andan juntos. Esto es un tiempo que se toma una pequeña empresa, aprender el manejo de las finanzas, aprender toda esta cosa que se le ha ido traspasando, ¿no? Y entonces, particularmente a mí me preocupa mucho esta gran situación, y me alegra mucho saber el que ustedes han traído, pues, por lo tanto, experiencias como esta que están contándonos de Ecuador, y me gustaría saber cuál es la proyección que ustedes pueden ver así a futuro, ¿no? Y si hay algo que sea esperanzador en todo esto. ¿Qué es esperanzador? Sabemos que tenemos un trabajo hecho, que eso ya nos garantiza una cierta resiliencia, como se dice ahora, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Inca Matila, ojalá que hayas interpretado que más que una pregunta es una preocupación. Muchas gracias, don Ramón. Yo creo que tanto yo como Víctor dijimos que en este momento también hay que buscar entre todo las oportunidades. Y quiero regresar a uno de los elementos que mencioné en mi larga respuesta antes, que tiene que ver en esta oportunidad de aprender de otros y compartir, no ir buscando las soluciones uno por uno. Y justamente por esta razón, una iniciativa que acabamos de poner en marcha se llama Aceleración 2030 para MIPYMES, y es principalmente un llamado, un reto, o en inglés se llama challenge, para toda la América Latina y el Caribe, de prácticamente invitar a las personas empresarias para que compartan sus historias de reinvención y aprendizajes por un lado, o segundo, que puedan compartir soluciones que ya están casi listas o en fases avanzadas y que muy rápidamente se podría aplicar o escalar en otros negocios o incluso en otros negocios en otros países. Por esta razón, por ejemplo, en las últimas semanas hemos tenido, conjuntamente con el Ministerio, también varios acercamientos, por ejemplo, con Centro Regional de Promoción de la MIPYME, del Sistema de Integración Centroamericana, de SICA, con varias oficinas de nosotros en América Latina y el Caribe. Estamos promoviendo justamente digamos, la oportunidad de aprovechar esta dimensión global y las redes de conocimiento, porque en algún lado seguramente existen estas nuevas soluciones. Entonces, en vez de invertir mucho tiempo en su búsqueda, mejor invertir mucho tiempo en buscar lo que ya sabemos que en algún lado está funcionando. Entonces, ahí veo como una oportunidad muy concreta, y también me gustaría invitar a todos los que nos siguen esta mañana a conocer esta iniciativa y divulgar esta iniciativa de Aceleración 2030 por un lado. Y yo creo que hay otra oportunidad, y ahora estoy tomando salto un poco más general, lo que tiene que ver con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Prácticamente es la agenda hoja de ruta más ambiciosa que se acordó entre todos los países miembros de Naciones Unidas hace unos años. Prácticamente nos estamos mirando con preocupación que se está retrocediendo en varias de los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas relacionadas. Sin embargo, también veo aquí otra oportunidad: retomar con fortaleza esta hoja de ruta de desarrollo sostenible y entender que las diferentes dimensiones de desarrollo sostenible son intervinculados. Entonces, no podemos trabajar de las viejas formas, sector por sector, temática por temática, sino tenemos que buscar los puntos de acupuntura que pueden tener, digamos, efectos positivos a varias dimensiones de desarrollo, que es justamente uno de los elementos y novedades de esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son los aceleradores en este momento para esta nueva esta República Dominicana en la nueva realidad? Entonces, aquí también quiero poner nuevamente otro elemento en el centro. Yo creo que
no tenemos que concentrar la mirada solamente en la respuesta inmediata. Tenemos que soñar un poquito, a pesar que en estas circunstancias tal vez suena raro, pero hay que tal vez soñar un poquito y pensar qué tipo de República Dominicana queremos para el futuro. Y aquí desde PNUD queremos hacer una invitación que sería una República Dominicana más resiliente, más inclusiva, que no deja a nadie atrás, más sostenible, que definitivamente deje, digamos, una República Dominicana también para las futuras generaciones. Entonces, en este sentido, creo que es una oportunidad de impulsar también algunas de las transformaciones. Como hemos visto, esta crisis está interactuando con las brechas y desafíos preexistentes a la pandemia. Por ejemplo, la situación de las mujeres es tremenda. Realmente ya sabíamos que los pocos pasos que se había logrado hay una mayor igualdad. Realmente la crisis está agravando la situación de mujeres, por ejemplo, se está afectando a las mujeres de manera desproporcional, también en el sector de micro y pequeñas empresas. También las personas que ya estaban en condiciones de mayor vulnerabilidad, en este momento están en condiciones peores. Entonces, no podemos olvidar estas personas que realmente requieren mayor apoyo, pero que probablemente también son los pueden convertir a un mayor motor para la recuperación socioeconómica en este contexto. Así que, y por último, yo creo que aquí hay una oportunidad, lo que tiene que ver con la importancia de proteger el empleo. Yo creo que si comparamos COVID-19 como pandemias de salud, es muy diferente de otro tipo de crisis. Un huracán, un terremoto destruye capital físico y también la recuperación sale de reconstrucción, de cierta manera. En este momento estamos frente a una crisis a nivel mundial que nos está poniendo en riesgo el capital humano, a las personas. Entonces, yo creo que también esto nos ayuda a poner verdaderamente las personas al centro de nuestra atención. Entonces, con esta respuesta, don Ramón, yo creo que sí hay varias oportunidades, pero hay que mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Y hay que también asumir ciertos riesgos y hay que tener ambición. Las soluciones tienen que ser escalables y tienen que ser grandes y tal vez es momento también pensar que los sueños pueden hacerse realidad y de ciertamente de estos saltos, digamos, a progreso también tal vez se puede acelerar en este momento. Víctor, tu aporte a todo esto. Tú que has estado de cerquitica ahí con la gente y has visto en la República Dominicana el proceso de digitalización, como ya mencionaba Inca, antes pues había caminado bastante ese proceso importante de la digitalización, que ustedes han trabajado tanto en ella, la concreción de los puntos MIPYME en determinados puntos del país, las universidades, etcétera. Danos tu propia versión, ya en el sentido en que acaba Inca de señalar precisamente. Sí, no, muy de acuerdo con lo que Inca dice. Yo creo que nosotros tenemos que apostar, la crisis nos llama a apostar a la cuádruple hélice, o sea, vincular las universidades, el sector privado, el sector público y la sociedad civil para resolver los problemas. Ahí no podemos actuar solos y de forma independiente, y por eso yo creo que la tecnología y sobre todo la tecnología digital nos une a nosotros para poder lograr estos objetivos, a pesar de que nos mandan a tener un distanciamiento físico. Y yo quiero también resaltar todo el tema de que, obviamente, pienso mucho en todo el tema de desarrollo sostenible, sobre todo la gente de mi generación quiere cuidar mucho más el medio ambiente, quiere proteger todos los medios de vida que existen, porque sabemos que eso costó mucho construirlo y realmente una crisis como esta, bueno, pues lo puede destruir en menos de 3 meses. Entonces, nosotros tenemos que dar ese mensaje, porque al final la responsabilidad del planeta es de todos y tenemos que asegurar tener una biosfera, tenemos que cuidar y fomentar todo el tema de economía circular, fomentar todo el tema de huella de carbono, apostar también
a todos los temas de, ¿cómo le llaman? Bonos verdes, fondo de impacto social, porque estas son de las soluciones, así como dice Inca, bueno, el estado ideal para resolver muchos los problemas existen en países, bueno, Inca viene de Finlandia, uno de los países modelo en esta toma de decisiones en temas de sostenibilidad ambiental. Entonces son de las cosas que yo quiero dejar el mensaje de que esto es integral y que si no unimos esas hélices, realmente va a ser muy difícil poder lograr todo lo que tenemos como retos. Qué bueno estar hablando con ustedes, llena a uno de optimismo. Inca, habíamos logrado como país, República Dominicana y quizás buena parte de América Latina, escalar un poco en el índice de desarrollo humano. Habíamos escalado, habíamos logrado realmente metas que en algún momento pudieran parecer hasta inalcanzables, momentos más pesimistas del siglo XX, los años 80, los 90, la década perdida aquella. Pero así como de repente nosotros rompimos obstáculos y fuimos imponiendo una agenda que logró impulsamos y logramos escalar en el índice de desarrollo humano. Concretamente la República Dominicana logró incluso superar sus propias cifras de pobres y reducirla incluso notablemente en los últimos años. El reto es mantener esto, que no vuelva hacia atrás, que se pueda hacer, y en esto se va a necesitar de una visión importante ahora desde el Estado, sobre todo desde el Estado. El Estado es el que está llamado a mantener todas esas conquistas, ¿no? ¿Qué ustedes prevén en ese sentido o recomienda el PNUD para que no perdamos lo que ya hemos conseguido, lo que habíamos conseguido y que era tan importante? Inca Matila. Sí, muchas gracias por la excelente pregunta. Yo creo que en este momento también estamos en todos los lados, incluso en República Dominicana, en búsqueda de estas soluciones y estamos también definiendo, digamos, las líneas de recomendación. Lo que sí vemos que es muy importante aplicar estos enfoques diferenciados. Que realmente en este momento, como mencioné anteriormente, el epicentro de esta crisis está moldeando el mercado laboral. De las crisis económicas pasadas aprendimos que cuando uno cae al desempleo, reencontrar y reubicarse nuevamente en el mercado de empleo es muy complicado. Entonces, ahí tenemos esta tremenda, este riesgo de perder, digamos, mucho talento también, don Ramón. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones que podemos dar en este momento, sí, hay que proteger el empleo. Y hay que proteger el empleo también de los más vulnerables. Yo creo que en este caso, por ejemplo, en República Dominicana, más de mitad del empleo es informal. Y dentro de la informalidad, muchas de las personas son pobres. Entonces, ¿cómo encontramos las medidas de llegar a estas personas que enfrentan, digamos, múltiples vulnerabilidades? Yo creo que esto es justamente donde tenemos que poner el foco de atención. No solamente para no dejar a nadie atrás, sino también que ahí tenemos que también potenciar el talento y probablemente ahí también tenemos como las ganancias en términos de productividad. Entonces yo creo que este momento ninguna sociedad puede dejar al lado las oportunidades también de productividad. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con personas con discapacidades. Ayer hicimos un taller excelente y realmente, por ejemplo, las personas con discapacidades en República Dominicana son más de 12%, pero tienen tremendas dificultades incluso de acceso físico o algún tipo de, digamos, barreras culturales. Entonces, ahí, por ejemplo, hay otra oportunidad. Es una clientela, son personas que representan una gran parte de la sociedad. Lo mismo lo que pasa también en las personas que están en la parte de informalidad.
Entonces, en este momento realmente su situación es muy vulnerable, entonces también tenemos que buscar las formas, cómo ir formalizando cada vez más el trabajo. Y de esta manera también hacer más resilientes las personas y sociedades. Entonces, algunas de las recomendaciones irían en esta línea. Yo creo que hay un elemento lo que de ninguna manera podemos dejar al lado, que es lo que Víctor también desde la generación que representa dice que es la nueva generación, es el futuro tiene que ser sostenible. Entonces, no se trata solamente de recuperar, sino se trata de recuperar bien. Entonces, con modelos de negocio que realmente son sostenibles económicamente, son sostenibles socialmente, pero sobre todo sean sostenibles de punto de vista medioambiental. Porque claramente esto va a determinar, digamos, la senda del futuro. En este momento, a nivel global, ya para terminar también, don Ramón, estamos aplicando maneras de consumo y producción que requerirían como unos 3 planetas. ¿Y cuántos tenemos? Tenemos uno. Tenemos uno. Entonces, esto también es otra de las oportunidades en este momento. Tal vez la recuperación puede ir por soluciones de economía circular, soluciones por economía verde, soluciones por economía azul. Me explico, esto es lo que realmente ponen también el capital natural al centro de la búsqueda de las soluciones de una manera sostenible. Esto, por ejemplo, para casos de República Dominicana hay tremendas oportunidades. Y ahora con la excelente noticia que se acabó de aprobar el Ley de Residuos Sólidos Integral, también tenemos una base legislativa que permite incluso algunas inversiones bien interesantes en materia de economía circular. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algunas de las oportunidades. Mi último mensaje aquí, don Ramón, es no pensemos no queremos regresar donde estuvimos. Queremos hacer un salto hacia una nueva realidad que sea sostenible, que sea inclusiva y donde no se deje a nadie detrás, especialmente las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Ese sería el peor error, querer volver a donde estábamos. Tenemos que dar el salto. Gracias a Inka Matila, representante residente en la República Dominicana. ¿Qué tiempo tienes aquí ya, Inka? Mira, llegué, vaya qué año, un poquito más de hace un año. Tomé mi posición en abril año pasado. Y aunque soy de nacionalidad finlandesa, ya llevo 18 años en América Latina y el Caribe, así que soy una versión bastante tropicalizada, digamos, sí, de la población finlandesa. Y República Dominicana, como mi 10º país de residencia, también yo creo que quiero quedarme como por un buen rato aquí. Es un país bello, con gente impresionante y además con este optimismo que cada día me sorprende aquí en República Dominicana. Hay esta mirada de oportunidades, posibilidades. Así que muy encantada de poder acompañarles como funcionaria pública internacional en este bello país. Y nosotros muy encantados de que estés aquí con nosotros en Ojalá, en una conversación tan hermosa, tan llena de optimismo también, y de tener a Víctor, Víctor Alfonso, que por suerte emigró de la ingeniería hacia estas latitudes, ¿verdad, Víctor? Sí. Claro, todo ese bagaje que es muy importante también para impulsar el momento de transformaciones en la República Dominicana, de las micro, las pequeñas, la mediana empresa, pero sobre todo de dirigir esto hacia una agenda como la que se ha planteado, ¿no? Una agenda diferente, una agenda que mejore cada vez más al ser humano y que lo haga cada vez más centro de las políticas públicas, indudablemente. Gracias, Inka Matila, gracias, Víctor, por este programa tan bonito. Y bueno, ya espero que en algún otro momento pues podamos seguir conversando sobre estos temas, porque vienen unos momentos ahí muy importantes, duros sí, pero importantes, y también que requieren de nosotros esa visión optimista y diferente. Gracias por estar aquí con nosotros
Y a ustedes, amigos del Canal 4 RD, continúen ahí que nos vamos ahora mismo a una pausa, la pausa del Café Santo Domingo de todos los días. No se muevan de ahí. Gracias, Imka. Gracias, Víctor.